nuevamente de regreso y ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer con el paciente que llega al hospital. Recuerden que el paciente que tiene el síndrome coronario agudo es un paciente que tiene una placa inflamada. Generalmente no es nada más una placa, es una serie de placas que están inflamadas y que están causando un trastorno circulatorio en la cama vascular coronaria. Pero una generalmente es la que se rompe y es la que causa los síntomas agudos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, mientras más pronto el paciente llegue al hospital, más grandes son sus chances de que el paciente pueda sobrevivir. Porque recuerden que la mayor parte de problemas ocurren durante la primera hora del infarto al miocardio. Entonces, ¿cuáles son los problemas más serios que puede presentar un paciente que tiene un infarto del miocardio agudo? Bueno, lo más delicado y difícil, y generalmente fatal, es que el paciente tenga una arritmia cardíaca. Porque acuérdense que el coágulo depriva al músculo de oxígeno. Entonces, ese músculo que no tiene oxígeno tiene una serie de células que son marcapasos y se comienzan a excitar y comienza a haber una serie de células que están disparando a diferentes frecuencias. La frecuencia más alta es generalmente la que toma el control del ritmo cardíaco. Y esa frecuencia puede ser 350 latidos por minuto. Y cuando eso ocurre, entonces el paciente, el corazón va tan aprisa que no puede ni siquiera bombear ni llenarse. Y el resultado es que el paciente tiene un arresto cardíaco, lo que se llama un paro cardíaco. Entonces, eso es lo más difícil porque el paro cardíaco, cuando ocurre fuera del hospital, tenemos 3 minutos máximo para resucitar al paciente. Y si pasamos más de 3 minutos, generalmente hay daño cerebral y hay un problema que ya no es capaz de resolverse. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, la arritmia cardíaca es el problema más serio que puede presentarse en un paciente de infarto al miocardio. Cuando la gente dice, tuvo un infarto masivo y cayó al suelo y se murió en el instante, eso fue una arritmia cardíaca derivada de un infarto al miocardio. Ahora, una vez que el paciente llega al hospital y no ha tenido arritmia, recuerden que el proceso agudo es causado por un trombo, un coágulo. Mientras más tiempo pasa, entonces el coágulo se organiza más y se hace más denso. Y cuando se hace más denso, es más difícil de romper. Y cuando vamos y vemos que hay un coágulo y han pasado más de 3 horas, ese coágulo, si es muy grande y es un vaso grande donde está cargado de coágulo, pues vamos a tener que romperlo ya sea con un proceso mecánico, como vemos aquí en la pantalla. Aquí vemos en el lado derecho, la diapositiva derecha arriba, vemos que hay un tubito y tiene un balón. Ese balón lo pasamos, cuando está el coágulo presente, lo pasamos a través del centro del vaso, inflamos el balón y abrimos la arteria nuevamente y inmediatamente abajo de esa transparencia, entonces ahí vemos una malla y vemos que esa malla ahí la inflamos con el balón y al inflarla entonces mantiene la pared abierta como un andamio y eso permite que al abrirse la arteria el flujo sanguíneo sea restaurado a la parte distal de la arteria con un excelente flujo al miocardio. Y eso es muy importante que lo entiendan, porque si el paciente llega al hospital y llega 6, 8 o 10 horas después, o como aquí en México mucha gente llega un día después, entonces el músculo ya se dañó, ya está muerto y no vamos a poder recuperar la función de ese músculo. Ahora,
Cuando el paciente tiene dolor, eso significa que el infarto todavía continúa. Entonces, si el paciente tiene dolor y comienza a tener síntomas y pasan de media hora, inmediatamente vayan al hospital. Y como les dije anteriormente, tienen que ir al hospital que tenga los equipos necesarios. Ahora, ¿cuál es el otro tratamiento que tenemos para el paciente que tiene el infarto agudo del miocardio y que no puede tener una angioplastía, que es el procedimiento que realizamos para abrir la arteria en el infarto agudo del miocardio? Bueno, el otro procedimiento es darle lo que se llama un trombolítico, que es básicamente una sustancia que disuelve el coágulo y lo disuelve dentro de la arteria, lo despedaza para que así el flujo sanguíneo de esa arteria sea restaurada. Ahora, cuando tenemos eso, mientras más tiempo pase, nuevamente más organizado está el coágulo. Y eso es un problema que tenemos que entender, porque el paciente que llega 3-4 horas después del inicio, para comenzar, el coágulo ya está organizado y está muy grande, pero también el músculo ya sufrió 4 horas de falta de oxígeno. ¿Y cuánto músculo permanece viable? ¿Cuánto músculo permanece que puede rescatarse? Eso no lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es que el Colegio Americano de Cardiología tiene una regla que dice que 90 minutos o menos del inicio del dolor, el mejor tratamiento es la angioplastía con una deployment del stent dentro de la arteria para que permanezca abierta. Después de 90 minutos, el mejor tratamiento es el trombolítico o la sustancia que disuelve el coágulo, porque ya pasó mucho tiempo y el músculo probablemente ya está dañado y no vamos a recuperarlo. Entonces yo creo que tienen ustedes que tomar mucha atención para que si presentan síntomas de esta naturaleza, entonces primero que nada tengan una ruta para acudir al doctor, para acudir al hospital en la forma más adecuada. Y segundo, que si tienen historia ustedes de algún problema que pudiera causar enfermedad cardiovascular, vayan con su médico y vayan con un cardiólogo para que los evalúe, les dé una evaluación completa, les haga un electrocardiograma, les haga una prueba de esfuerzo, si hay engrandamiento del corazón, hacerle un ecocardiograma para ver la función del corazón, ver las paredes del corazón, si están gruesas, si están dilatadas, y ver si las válvulas funcionan normalmente. Y todo eso va a ayudar y a influir en el tratamiento verdadero del paciente. Entonces, una vez que tenemos a un paciente con infarto, no es nada más tratar al paciente inmediatamente con ya sea angioplastía o trombolítico, la sustancia que diluye el coágulo. No, lo que necesitamos es que el paciente esté en el hospital por un periodo de 5 a 7 días y posterior a eso requiere tomar tratamiento por el resto de su vida. Y eso es importante que lo entiendan, que el tratamiento no es nada más de una semana o de 6 meses o un año. Tiene que recordar que el paciente que tiene un infarto del miocardio tiene un gran problema y para poder tener una sobrevida, si no igual al de una persona sana, lo más cercano a tener una sobrevida adecuada, requiere, además de tener el tratamiento adecuado en ese momento, requiere tratamiento para el resto de su vida con una serie de medicamentos que vamos a hablar en el siguiente segmento. Pero yo quisiera que tuvieran en cuenta lo que acabo de mencionar, que los tratamientos del infarto agudo del miocardio, el mejor tratamiento en las primeras 3 horas es la angioplastía. Y después de las 3 horas, el paciente puede elegir entre trombolítico y la angioplastía, pero especialmente por el costo. Y en México, por ejemplo, cuando el costo es alto, tenemos un problema.